Buenas tardes con todos. El día de hoy, nuestro residente de cuarto año de neurología en el Hospital Rebagliati, el doctor Diego Canales, va a presentarles a ustedes un tema bastante importante que es neuritis óptica, actualización en diagnóstico y tratamiento. Dejo con ustedes al doctor Canales para que pueda iniciar su exposición. Muchas gracias, doctora. Bueno, como lo comentó la autora, el tema de hoy día que vamos a revisar es sobre la neuritis óptica. Entonces, en términos generales, ¿no? ¿Qué viene a ser la neuritis óptica? ¿No? Como su mismo nombre lo indica, viene a ser una inflamación del nervio óptico. Clásicamente se definió como una inflamación desmelinizante. Pero hoy en día se tiene en cuenta bien claro que no solamente es un componente autoinmune o desmelinizante que pueda afectar este nervio óptico, sino que puede ser infeccioso por enfermedades granulomatosas, trastornos paraneoplásicos, ¿no? Entonces, para entender un poco mejor lo que viene a ser la neuritis óptica, algunas imágenes y el resto de evaluación, tenemos que recordar brevemente, ¿no? Cómo viene a ser la anatomía del nervio óptico. Entonces, como podemos observar acá, presentamos el globo ocular, el nervio óptico con su arteria central retiniana, ¿no? El nervio óptico, tal como el parénquima cerebral, también va a tener sus vainas, bueno, sus meninges, ¿no? Como viene a ser acá la pía madre, la aracnoides y la dura madre, ¿no? Y por ende, este nervio óptico también va a tener la presencia de líquido cefalorraquídeo en sus alrededores, ¿ya? Como podemos observar en esta imagen, de la misma forma, globo ocular adelante, la arteria central de la retina, acompañado de la vena, las capas del globo ocular, ¿no? Desde la retina, ¿no? La uvea, ¿no? Y todo lo que le corresponde, ¿no? La lámina cribosa, ¿no? Hay una división que menciona la lámina cribosa, las lesiones anteriores, posteriores a ellas, y ahí como podemos observar acá, se evidencia, ¿no? Lo que viene a ser las meninges, ¿no? Tanto la pía madre, la aracnoides y la dura madre, ¿no? De ahí la importancia de que tiene este espacio, ¿no? En las diversas patologías inflamatorias que puede haber en el nervio óptico, ¿no? Y justamente también hay divisiones, ¿no? Según la afectación, ya sea de las meninges, dura madre, ¿no? Intradural y extradural, intradural, ¿no? Si llega a afectar las coroides, ¿no? Y si llega a comprometer, ¿no? El globo ocular. De la misma forma, como recordar, básicamente, esto viene a ser las capas de la retina, ¿no? Igual el globo ocular y las 10 capas, ¿no? Retinianas que, bueno, ya tendríamos, ¿no? Como se puede observar acá ya detalladamente, ¿no? Entonces, dentro de las más importantes en esta charla viene a ser la capa de las células ganglionares, ¿verdad? Y la capa, pues, de la retina, ¿no? Principalmente las que se encuentran en esta región, capa de células ganglionares y la capa de fibras nerviosas, ¿no? Que van a formar el nervio óptico, como pueden observarse, ¿no? En esta continuación. A nivel de imágenes también tiene, se podría decir, una división anatómica, ¿ya? El nervio óptico, una división intraocular, una división intraorbitaria, intracanicular, ¿ya? Y va a llegar a donde se encuentra el quiasma óptico, ¿no? Posterior al quiasma óptico se va a formar lo que viene a ser el trapto óptico, ¿no? O cintilla óptica, ¿no? Llegando al lóbulo occipital, a las áreas encargadas de la visión, ¿no? De la misma forma, ¿no? En la división no nos olvidemos, intraocular aproximadamente 1 milímetro, interorbitario 25 milímetros, intracanicular 9 milímetros, intracraniana 16 milímetros y la región quiasmática, ¿ya? Como les comentaba, básicamente en la resonancia magnética, ¿no? Según la secuencia que nosotros vamos a evaluar, por decir, esta es una secuencia en T2 donde vemos el líquido brillante, ¿no? Esta es una resonancia normal, ¿no? Y acá encontramos al nervio óptico con su meninges, ¿no? Que se va a encontrar bien, que se encuentra discurriendo de forma normal, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de reconocer lo anormal para poder evaluar las regiones anormales, ¿no? Entonces, acá tenemos el globo ocular,
el nervio óptico, ¿no? Por acá va a ir retrocediendo a la altura del isquiasma óptico, ¿no? Y las demás estructuras que pueden acompañar al nervio óptico. De la misma forma, repasando ya, nervio óptico, vaina de meninges, líquido que lo circunscribe, ¿no? La musculatura también es algo que tenemos que saber reconocer o si no no podemos tener alguna confusión, ¿no? Como se puede observar acá también, ¿no? La musculatura y la grasa periorbitaria, ¿no? De ahí que hay algunas secuencias que suprimen esta grasa, ¿verdad? Entonces, para realizar la evaluación adecuada, ¿no? De una patología, bueno, de la neuritis óptica, tenemos siempre que tener en cuenta nuestra anamnesis, ¿no? Dentro de nuestra anamnesis tenemos que preguntar específicamente cuándo inició el cuadro, ¿no? Se menciona que si es agudo, principalmente menor a 7 días, subagudo de 7 días a menor a 3 meses o crónico mayor a 3 meses, ¿no? Siempre la temporalidad es importante, ¿no? La distribución, ¿no? Si afecta a un ojo, si son ambos ojos, ya, ¿cómo viene a ser la progresión? Si duró solo un momento, monofásico, si recurrió, ¿no? Si recurrió con uso de corticoides o si es progresivo. Esto poco a poco lo vamos a ir viendo mientras transcurra la charla. Preguntar si hay dolor, ¿no? La clínica típica de la neuritis óptica viene a ser la disminución de la agudeza visual, ¿no? Y asociado a dolor, ¿no? Muchas veces hay dolor al movimiento ocular o si es que no lo hay, ¿ya? Y preguntar si es que hay síntomas asociados, ¿no? Fiebre, alguna focalización, ¿no? Ya, preguntar siempre esto dentro de nuestra anamnesis. Una vez que hemos hecho la anamnesis, hay la sospecha de una neuritis óptica, pues tendremos que hacer nuestra evaluación neurooftalmológica, principalmente a través de la agudeza visual, a través de la tablilla de Snellen, ¿verdad? Juntamente con ello, tenemos que hacer la campimetría por confrontación, colocarnos delante del paciente y evaluar cada campo, ya sea temporal, nasal, superior e inferior, ¿no? De cada ojo. Y algo muy importante también que tenemos que evaluar es el test de colores, ¿no? A través de la tabla de Ishihara, ¿no? Para evaluar, recordemos que una neuritis óptica suele afectar principalmente el color rojo, ¿no? Entonces, la ausencia o la alteración de la visión en esta coloración es importante para poder, ¿no? Ver la afectación de este nervio óptico. Lo otro también importante viene a ser las pupilas. En la siguiente diapositiva vamos a detallarlo esto un poco mejor, que viene a ser el efecto pupilar referente relativo. Y también el fondo de ojo, ¿no? El fondo de ojo es importante, ¿no? Para evaluar la papila, la mácula, ¿no? Del nervio óptico. Entonces, esta de acá viene a ser la evaluación, ¿no? Ocular normal, ojo derecho, ojo izquierdo. Normalmente cuando hay un estímulo luminoso va a haber un reflejo fotomotor, ¿no? Llega la luz y nuestra pupila pues hace miosis, ¿verdad? Ese es el reflejo fotomotor. Y el reflejo consensual viene a ser que esta pupila hace miosis y a través de conexiones en el mesencéfalo, en la cintilla óptica, va a reflejar al otro ojo y por ende va a originar el reflejo consensual, una miosis contralateral. ¿Ya? Esto es lo normal, ¿no? Entonces eso nos ayuda a evaluar la integridad del nervio óptico, ¿ya? De forma similar si es que se llega a evaluar el otro ojo. Ahora, ¿qué pasaría si uno de los ojos está afectado, ¿no? En este caso te menciono que es el ojo izquierdo, como ejemplo, ¿no? Como pueden ver, nosotros hacemos una estimulación luminosa en el ojo derecho, ya origina miosis, un reflejo fotomotor adecuado, y cuando hace un reflejo contralateral consensual, se puede ver que no hay ninguna afectación. Es por las vías, ¿no? El nervio óptico derecho está conservado, las cintillas ópticas bueno, la cintilla del mesencéfalo está conservada, ¿no? Y del mesencéfalo va directo al músculo constrictor de la pupila y no tiene que pasar con el nervio óptico. ¿Qué pasa con el otro ojo, no? Cuando hacemos inversamente. Cuando estimulamos, el reflejo fotomotor está ausente y por ende no va a haber un reflejo consensual, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un video para explicar lo que acabo de comentar. Entonces, como pueden ver acá, este es ah, dilates as the un light is ratito. swung toward it. This dilation
nuevamente. ¿Ya? Entonces acá está estimulando el nervio, bueno, el ojo derecho, ¿verdad? Si se puede observar, acá, ahí empezamos, el ojo derecho, ¿no? Luego evalúa el ojo izquierdo. Como pueden ver, el ojo izquierdo tiene una miosis normal, ¿no? Mira, lo estimula el reflejo motor adecuado, ¿verdad? El reflejo motor es adecuado, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el ojo derecho? Miren, ve, el ojo izquierdo tiene una miosis normal, un reflejo motor conservado. El ojo derecho, en vez de hacer meiosis, hace midriasis con el estímulo luminoso. El ojo izquierdo, meiosis, el ojo derecho, midriasis. Y si se dan cuenta, cuando hace el estímulo inicial en el ojo izquierdo, ¿no? Hace una meiosis y por reflejo consensual, el ojo derecho sí hace meiosis, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando lo mantiene ahí el reflejo luminoso? Tiene una midriasis automática, pues, ¿no? ¿Ve? Hay una ausencia de reflejo fotomotor del ojo derecho. Y por ende, el ojo izquierdo, si se dan cuenta inicialmente, está midriático. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se denomina el efecto pupilar aferente relativo del ojo derecho. Entonces, una vez que realizamos el examen neurooftalmológico, hay varias pruebas que nos pueden apoyar al diagnóstico objetivamente de la neuritis óptica. Una de ellas viene a ser la campimetría, ¿no? Computarizada, ¿verdad? Entonces, esto ya requerimos ayuda de los oftalmólogos para poder realizar estas pruebas, ¿no? Entonces, esto nos va a indicar si hay presencia de escotomas, ¿no? O de algunos signos que nos oriente a la neuritis óptica. El potencial evocado visual, nosotros lo realizamos, los neurólogos, a través de nuestro laboratorio de neurofisiología, ¿ya? Entonces, nos ayuda a complementar el diagnóstico, ¿no? Siempre teniendo sus limitaciones y la limitación también su sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Pero también nos puede orientar si es un patrón axonal, si la amplitud está disminuida, o si es que es un patrón de deslizante, si es que las velocidades están prolongadas, ¿no? La latencia está prolongada, ¿ya? Otro examen también muy importante viene a ser la tomografía por coherencia óptica, ¿no? A nivel ocular. Nos va a ayudar a identificar patologías a nivel del nervio óptico y también de la mácula, ¿no? Es una comparación que hacen tanto del nervio óptico y también de la mácula, ¿no? Y justamente acá se puede observar todas las capas de la capa de la retina, ¿no? Las 10 capas, ¿no? ¿No? Entonces nos ayuda a identificar si es que hay un aumento de volumen, si es que hay una atrofia, ¿no? De esta región de la retina. Igual juntamente apoyado por el oftalmólogo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra evaluación, nuestra anamnesis, nuestro examen neurológico, neurooftalmológico, las pruebas adicionales, ¿no? Entonces, tenemos que empezar también a sospechar qué patologías podrían ser, ¿no? Como les comenté en un inicio, hay la probabilidad de que sea una enfermedad inflamatoria, autoinmune, siempre hay que tenerla presente. Y en el contexto, ¿no? Ya sea con la anamnesis, con el examen físico, bueno, el examen neurológico y las pruebas asociadas, ¿no? Por decir, ¿no? Si hablamos de la esclerosis múltiple, una patología desmielinizante del sistema nervioso central, afecta a mujeres jóvenes, suele tener un inicio agudo, suele haber dolor. En el fondo de ojo puedes encontrar un leve, un normal o un leve edema del disco óptico, a diferencia de una neuromielitis óptica, ¿no? Que afecta a adultos mayores, también a mujeres, suele ser agudo o subagudo, puede haber dolor, también puede haber edema del disco óptico como normal, ¿no? En las patologías contra moho, ¿no? Suele afectar a la edad pediátrica, ¿no? Y puede haber un edema, suele haber un edema a nivel de la papila óptica, ¿ya? Y así sucesivamente en otras patologías, ¿no? Como podemos observar acá. Enfermedades granulomatosas, tienen determinados hallazgos a nivel del fondo de ojo y también a nivel del examen ocular, ¿no? Las patologías autoinmunes de la misma forma, ¿no? Eh, Va a depender de lo que se esté sospechando, se pueden encontrar otros hallazgos adicionales, ¿no? Igual en las enfermedades paraneoplásicas, pues, ¿no?
En las infecciosas, de la misma forma, ¿no? La anamnesis, el examen, el fondo de ojo, nos orienta a que patología se podría vincular, ¿no? Igual en nuestra región, la tuberculosis, ¿no? Siempre hay que tenerla presente. Y suele ser aguda subaguda. Por decir, en estos casos no suele haber dolor, ¿no? El edema puede haber o no un edema a nivel de la papila, ¿no? Pero puede asociarse a otros síntomas, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra sospecha, nos solemos apoyar de las imágenes, ¿no? Entonces, ya hemos visto previamente una imagen normal, una resonancia magnética normal, pues ahora tenemos que evaluar exactamente cómo viene a ser una imagen patológica, ¿no? Entonces nos ayudamos de la resonancia magnética, ¿no? A predominio orbital, ¿no? O sea, la resonancia magnética es orbital, ¿ya? Porque tiene mejores cortes a nivel del nervio óptico y del quiasma. Entonces, ¿qué secuencias se pueden utilizar acá? Pues la secuencia principal viene a ser aquella que suprima la grasa, ¿no? Que viene a ser el STIR, ¿no? Entonces, al suprimir la grasa bueno, se podría decir perineural, pues vamos a tener una mejor visión del nervio óptico. Y a su vez, si es que se realza con el gadolínio, ¿no? Para observar mejor la inflamación. Se menciona que estos en los eventos agudos pueden persistir patológicos más o menos 20 días posteriores del evento. ¿Ya? Esto estamos hablando de la supresión grasa con gadolinio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la otra secuencia? Hay una secuencia que también es un T2 con supresión grasa. ¿Ya? También puede haber patologías o puede persistir las lesiones hasta 6 semanas, ¿no? Entonces, son dos secuencias que hay que tener en cuenta específicamente. Ahora, la distribución de la inflamación del nervio óptico también nos orienta a pensar qué tipo de patología puede ser, ¿no? Si es anterior, si es posterior, si es quiasmática, si es bilateral, unilateral, o si es que hay compromiso de otras estructuras, también nos orienta a pensar qué patología podría ser, ¿no? Así nos ayuda a diferenciar también imagenológicamente ante qué entidades nos podemos enfrentar. De la misma forma, como les he comentado, tiene una valoración clínica, ¿no? Con fondo de ojo, ¿no? Pero también hay a nivel de imágenes, pues, ¿no? A nivel de nervio óptico, por decir, en la esclerosis múltiple, pues suele ser unilateral, retrovulvar, canicular, ¿ya? Y se complementa con otros estudios de imágenes, ¿no? Ya sea a nivel encefálico, médula cervical, pues encontramos otras lesiones características de la esclerosis múltiple, ¿no? Y así sucesivamente cada patología va a tener una característica en imágenes, ¿no? No solamente nervio óptico, sino también de la patología que sospechemos. De ahí la importancia de integrar todo lo que estamos evaluando para poder dirigir adecuadamente nuestras pruebas. Ya, igual con las enfermedades autoinmunes, sistémicas, granulomatosas, autoinmunes, sea como el lupus, Sjögren, ¿verdad? Igual vamos a ir revisando cada una de estas patologías un poco más detalladas más adelante. Igual con los procesos infecciosos hay que tener en cuenta las imágenes y también según el contexto, ¿no? Pues pedir las otras imágenes adicionales. Entonces, como podemos observar acá podemos observar una inflamación del nervio óptico, se podría decir extensa, ¿no? Longitudinal, que abarca todo el nervio óptico, ¿no? Toda la región intraorbitaria, ¿no? Intraorbitaria, ¿no? Del nervio óptico, ¿no? Hasta llegar hasta la región intracanicular también aproximadamente. Entonces, si hacemos un corte coronal, se puede observar acá, ¿no? Principalmente en el lado izquierdo, cómo hay un aumento de la señal difusa del nervio óptico, ¿verdad? A comparada con el lado derecho, ¿ya? Eso también hay que tenerlo presente. Acá en la imagen C se puede observar que a nivel del quiasma óptico también hay un aumento de señal al contraste, ¿no? Como viene a ser lo típico en en el NMO, ¿verdad? Un predominio posterior. Y de forma, acá en esta imagen, pues también suele observar un aumento de señal a predominio anterior en ambos nervios ópticos, ¿verdad? En los tercio anterior. Entonces, así como hay imágenes, también tenemos el apoyo a nivel serológico y a nivel de LCR. Entonces, en parte del estudio de una neuritis óptica, muchas veces requiere el estudio de LCR. Entonces, este estudio es para pedir, ¿no? Básicamente el citoquímico, ver que no esté ahí asociado
algunos signos de procesos infecciosos, ¿no? Se puede complementar con estudios de infecciosos, cultivos, gran y otros exámenes adicionales. Entonces también puede pedir, ¿no? Según la sospecha clínica, las bandas oligoclonales, ¿no? ¿No? Que nos pueden ayudar a orientar en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Y dentro de las serológicas, pues no nos olvidemos de la QP4, el MOG, el CMPAP5, otras enfermedades autoinmunes o paraneoplásicas. ¿Y por qué es importante? ¿No? Porque hay varias entidades que pueden originar neuritis ópticas, ¿no? Si hablamos de neuritis ópticas de causas infecciosas y postinfecciosas, como pueden ver, hay muchas infecciones que la pueden originar, desde la bartonella, desde el HIV, desde la tuberculosis y diversos virus pueden originar. Y si hablamos de enfermedades sistémicas, de la misma forma, ¿no? Hablamos de las vasculitis, del lupus, ¿no? Del Sjögren, diversas enfermedades que también pueden tener una afectación del nervio óptico. Entonces, clásicamente o típicamente se describió más o menos casi en el 2014 una neuritis óptica típica que se basaba básicamente a la de la esclerosis múltiple y el resto eran las neuritis ópticas atípicas. ¿Ya? Entonces, eso fue una definición clásica en ese entonces, ¿no? La típica era aquel paciente joven, blanco, con clínica unilateral, con dolor leve en un ojo, con disminución de la agudeza visual de leve a morada, que puede mejorar espontáneamente, que en el fondo de ojo puede o no encontrar edema o edema de papila. Puede haber algunas alteraciones adicionales, fenómeno TOF, que viene a ser el empeoramiento del color, el efecto de Pulfrich, que viene a ser cuando observas un determinado movimiento de forma continua, ¿ya? Y de forma atípica estaba todo el resto. Si eran mayores de 50 años, menores de 12 años, si eran de otras razas, si tenía una afectación bilateral, si era severa, si no mejoraba espontáneamente, si empeoraba al contrario, ¿no? Si la pérdida visual era de la misma forma severa, ¿no? Pérdida visual severa, ¿ya? Y que en el fondo de ojo encontrar un dice edema de papila, ¿no? O una inflamación de la papila, la estrella macular, que por si nos orienta a una neuroretinitis, hemorragias, ¿no? U otros signos de otras posibles entidades, ¿no? Y también el contexto, ¿no? Historia familiar, historia neoplástica, ¿no? Siempre esto también es importante. Entonces, ante ello, en aquel momento, pues se mantuvo así, como neuritis óptica típica y atípica. Hoy en día, lo que ya se postula es unos determinados criterios, ¿no? Entonces, para nosotros diferenciarlas, tratar de diferenciarlas adecuadamente. Entonces, dentro de una neuritis óptica, si hablamos en general de las típicas, lo que tenemos que tener en cuenta para pensar en las atípicas son los signos de alarma o las banderas rojas, red flags, ¿verdad? El tiempo de inicio de los síntomas, si estuvo asociado a infecciones o vacunaciones, las etnias, los lugares geográficos, la progresión del dolor o la pérdida visual, si es que hay ausencia de dolor o no, si es que presenta crisis epiléptica o no, si es bilateral, si es que hay una alteración a nivel de la retina, si hay presencia de edema disco óptico severo o ausencia de esta misma, atrofia, fiebre o algunos síntomas sistémicos de vocalización. ¿Cómo inicia el paciente? Igual, el curso de la enfermedad, ¿no? Si esta es progresiva, ¿no? ¿No? Si es que tiene una atrofia mayor a un año, si es bilateral, si hay ausencia de recuperación, si depende de corticoides y la historia familiar, ¿no? Entonces, no, si tienes una neuritis óptica típica, pues tendrías que buscar, en teoría, estos signos de alarma para poderlo catalogar como atípico, ¿no? Pero en el 2022, pues ya se establecieron los criterios diagnósticos, ¿no? Para definir adecuadamente qué es una neuritis óptica. Entonces, la neuritis óptica va a tener criterios clínicos y paraclínicos. Entonces, acá básicamente solo es determinar según la sintomatología del paciente. El primer criterio es si es que es una afección monocular. Si hay una pérdida de la visión subaguda, con dolor,
¿no? Si hay una alteración a la visión del color, contraste, o si es que hay un defecto pupilar aferente relativo de un ojo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Solamente la afección de un ojo, con estas alteraciones, ya tienes un criterio clínico. Ahora, si es que hay menor dolor con otras características de la, también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Tercero, C, si es que es una pérdida binocular, ¿no? Binocular de ambos ojos, ¿ya? Con las características de A y B, A o B, perdón, ya tienes también el diagnóstico de neuritis óptica. Ya no te dice si es típica o atípica, ya solamente te dicen, esta es una neuritis óptica. ¿Ya? Entonces eso es lo importante, ¿no? Definir adecuadamente qué es una neuritis óptica. Entonces se dan cuenta con el examen clínico, pues se llega a, a definir clínica, bueno, adecuadamente esta clínica, ¿no? Dentro de los criterios paraclínicos, pues se encuentra la tomografía por coherencia óptica, ¿no? Lo que justo les comentaba, ¿no? Estas capas retinianas, tiene que haber un aumento de su grosor, ¿no? Y también una diferencia entre ambos ojos, ¿no? Que pueden persistir o que se encuentran dentro de los 3 meses después del comienzo, ¿no? La resonancia magnética, que ya evaluamos, ¿no? Ya lo vimos previamente, y los biomarcadores, ¿no? Que también les comenté, ¿no? AQP4, MOX, RMP5, ¿no? O las bandas oligoclonales. Entonces ya tenemos criterios clínicos y criterios paraclínicos. Entonces, unimos todo. Si tenemos una afectación monocular y un test paraclínico positivo, ya es una neuritis óptica. Ahora, de la misma forma, si hay una disminución de una neuritis óptica con poco dolor y con otras características de las previamente mencionado, con dos paraclínicos, ya lo tienes diagnosticado. Igual, la clínica C. Si tú tienes una neuritis óptica bilateral, ya, con las características también ya comentadas, con dos paraclínicos, ya, y que una de ellas tiene que ser resonancia, ya tienes la neuritis óptica definida, ya. Y el resto, pues vienen a ser las probables, es decir, si es A, B o C, ¿no? Y no tienen, ¿no? Es por decir, cuando ingresan a emergencia, pues quizás algunos de ellos no tengan estos exámenes, ¿no? Entonces, lo correcto es colocarle como posible neuritis óptica, pues, ¿no? ¿Ya? Y bueno, lo ideal sería hacer un fondo de ojo, pero a veces esto también hay limitaciones, ¿ah? Principalmente cuando estamos durante la emergencia, ¿ya? Igual, si es que ahí tienes por ahí una prueba para clínica positiva u otros test con, bueno, una historia médica sugestiva de neuritis óptica, ¿no? También te puede orientar hacia una posible, ¿no? Neuritis óptica. Ya. Entonces, una vez que tenemos claro nuestros criterios diagnósticos, ¿no? Definir una neuritis óptica, ¿no? Tanto definitiva y posible, pues esto es un resumen, ¿no? De todo lo que se tiene que evaluar, ya sea el A, el B, el C, con criterios definidos. El resto, las posibles, como les comenté. Y si no son estas dos, pues valorar nuevamente bien al paciente, ¿no? Entonces, lo más probable es que no sea una neuritis óptica, ¿no? Valorar un diagnóstico alternativo o volver a evaluar a tu paciente, ¿ya? Entonces, ya sabiendo si tenemos una neuritis óptica, tenemos que enfocarla adecuadamente, ya sea esta es una patología autoinmune o es una patología infecciosa o sistémica, ¿ya? Entonces, así tiene que ser nuestro algoritmo, ¿ya? Según estas recomendaciones actuales. ¿Ya? Ese es el primer nivel. Pues este es autoinmune o este es infeccioso y sistémico. Estas infecciosas y sistémicas usualmente son monofásicas, ¿ya? En cambio, las autoinmunes suelen recurrir. Entonces, de ahí la importancia de saberlas reconocer adecuadamente, ¿ya? Entonces, dentro de las autoinmunes, las neuritis ópticas pueden ser ya sea por NMO, por SRNP5, por MOG, por esclerosis múltiple, pueden ser episodios aislados, pueden ser recurrentes o recidivantes crónicos. Y estos son los que pueden llegar a requerir corticoides o algún tratamiento inmunosupresor prolongado o de otro tipo, ¿ya? Dentro de las causas infecciosas, ¿no? Valorar el contexto, ¿no? Del paciente, de las otras características, comorbilidades que pueda tener el paciente. Ya puede ser una neuritis óptica infecciosa, posinfecciosa, postvacunal. Se menciona que el rango y tiempo puede ser
hasta un mes, ¿no? Posterior a un mes del episodio, tanto infeccioso o vacunal. Y los trastornos sistémicos, ¿no? Como les mencioné previamente, toda una lista que podrías evaluar, ¿ya? Entonces, se menciona que hasta el nivel 2 es el mayor rango de especificidad que podemos llegar. A partir del nivel 3 ya aún está por evaluarse más detalle, que viene a ser la división etiológica más precisa, ¿ya? Que se menciona que en futuras revisiones deberían aparecer, ¿ya? Entonces, ya habiendo englobado todo ello, pues el tratamiento, ¿no? No es que sea un tratamiento en general para todos, sino que va a depender de la patología, ¿ya? Si hablamos de una neuritis óptica inflamatoria, autoinmune, pues los corticoides va a ser de elección, ¿ya? Principalmente metilprednisolona, ¿no? 1 gramo, que puede variar, ¿no? De 3 a 5 días, ¿ya? Algunos estudios mencionan inclusive que pueden llegar de 7 a 10 días. En realidad, en nuestros servicios solemos utilizar 5 días y seguida de una prednisona en dosis de desescalada, pues, ¿no? Ya, más o menos por 11 días, lo cual se menciona que aceleró la recuperación visual, ¿no? Y hay diversos estudios, ¿no? Como bien ser el ONTT, que te menciona más detalles sobre el uso de corticoides, pues, ¿no? Y que se vio que el uso de metilprednisolona endovenoso, pues, la recuperación era más rápida, ¿ya? Igual, si es que es refractario a corticoides, se puede plantear el uso de plasmaferesis, ¿ya? Que se ha mostrado mejores resultados según la patología. De forma opcional y quizás un poco utilizada, viene a ser por decir, ¿no? Esta hormona, el ACTH, ¿no? Que ayuda a mejorar la señalización de los corticosteroides. Personalmente, pues esto más lo encontré en la literatura que en verdad se puede utilizar, ¿no? Igual la inmunoglobulina, ¿no? La inmunoglobulina en realidad va a depender del tipo de paciente, ¿no? Y hoy en día que este medicamento es bien restringido, pues se tiene que valorar adecuadamente su uso en estos pacientes, ¿no? Entonces vamos a ir revisando de cada patología, sí, en general, cómo viene a ser su tratamiento, pues, ¿sí? En la neuritis óptica, en esclerosis múltiple, suele aparecer en el 70%, suele ser el síntoma inicial hasta un 25% de los pacientes, unilateral. Bueno, las imágenes ya hemos revisado. El tratamiento ideal viene a ser con corticoide y la recuperación suele llegar hasta el 90%, ¿ya? La refractariedad, pues si es que no mejora con corticoides, como les comentaba, recambio plasmático, plasmaféresis, pues nos ayuda a identificarla adecuadamente. De la misma forma, acá encontramos un nervio óptico izquierdo, ¿no? Acá se observa hiperintenso, ¿verdad? ¿No? Sí, se observa hiperintenso. De la misma forma acá, en el corte coronal, se observa hiperintenso. Y obviamente, ¿no? Asociado a lesiones, ¿no? Periventriculares, ¿no? Yuxtacorticales, ¿no? Listo. En el NMO o el espectro de la neuromielitis óptica, ¿no? De la misma forma, suelen ser estas más graves, suelen ser bilaterales o pueden ser bilaterales hasta un 20%. ¿Ya? Las imágenes también lo hemos visto, siempre importante contrastadas o no, y suele afectar de la mitad del nervio óptico para atrás, posterior, que llega hasta el quiasma óptico. ¿Ya? Muchas veces estas pueden ser casi longitudinal en todo el nervio óptico. Y bueno, asociado a otras lesiones, lesiones a nivel parénquimo, pueden ser peridentimales, hay unas alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. En el tratamiento se menciona que muchas veces responden solo a corticoides un 35%, ¿no? Su respuesta es baja. Entonces, de ahí la importancia que ante la sospecha de que tiene una neuromielitis óptica, o en general, ¿no? De una neuritis óptica autoinmune, la esclerosis, NMO, y sabiendo que es un síntoma discapacitante para el paciente puede quedar ciego, ¿ya? Incapacitado. Entonces, tenemos que ofrecer tratamientos más efectivos, como viene a ser recambio plasmático, ¿no? Ya sea si no responde a corticoides, ahí tenemos que valorar inmediatamente pues el uso de recambio plasmático, ¿no? De forma similar, estos recambios suelen ser de 4 a 5 días en nuestro servicio. ¿Ya? Y de forma crónica va a depender, ¿no? Si es un NMO, pues debido al alto riesgo de recurrencia, pues se le deja tratamiento inmunosupresor de largo plazo, ¿ya? Estos pueden ser con acetoprina, micofenolato, o según la gravedad del NMO hasta por rituximab. Bueno, muy aparte sabiendo que hoy en día ya hay medicamentos nuevos para esta patología, ¿no?
Entonces, esta es la utilidad del OCT. Acá el OCT pues, nos menciona en el ojo izquierdo, se observa dentro del rango normal. En el ojo derecho, pues lo que está de rojo nos indica que está alterado, ¿no? Las fibras o el grosor, ¿no? De la capa retiniana, ¿no? Que dice acá, ¿no? Grosor de capa retiniana. Se puede observar, ¿no? Que están alteradas. El ojo derecho, ¿ya? Acá, ¿ven? Si se dan cuenta, te menciona que acá la parte posterior es la principalmente afectada, ¿no? Hiperintenso a nivel de la región posterior. El antimojo, la enfermedad por MOGAD, suele ser más frecuente en niños, pero también se está viendo la afectación en adultos, ¿no? Y en mayores se menciona que puede llegar a ser aneuritis ópticas bilaterales. ¿Ya? La clínica llega a ser grave, doloroso, puede ser recurrente, ¿no? Y suele afectar la región anterior del nervio óptico, ¿ya? Originando edema de disco. De ahí que el 80% de estas lesiones pues están dentro de la región anterior, ¿ya? También las características que pueden presentar un realce perineural, es decir, alrededor del nervio óptico puede inflamar un poco el tejido adyacente. Estos suelen responder bien a corticoides, pero de la misma forma, ¿no? Si es que es refractaria, inmediatamente pensar el uso de recambio plasmático, ¿no? O hasta se puede combinar en algunas ocasiones, ¿no? Según la gravedad del cuadro, ¿ya? Con metilprednisolona. Y de forma crónica también con inmunosupresores. Bueno, este viene a ser un fondo de ojo. Podemos observar acá la papila, ¿no? El nervio óptico, la pupila o la cabeza del nervio óptico inflamado, ¿no? ¿Ya? De la misma forma acá, ¿no? Nos apoyamos del OCT a nivel del ojo derecho, ¿ya? Y acá también en imágenes se puede observar, ¿no? Cómo este nervio óptico está inflamado, ¿no? Difusamente, ¿ya? ¿Ya? La principal, en el nervio derecho. Un poco también el izquierdo, ¿no? Como se observa acá a nivel longitudinal. Pero también hay otras enfermedades autoinmunes, como viene a ser el GFAP o la proteína ácida fibrila glial, ¿no? Es poco frecuente, más frecuente en países europeos, ¿ya? Que tienen otra clínica, ¿no? No solamente suele afectar el nervio óptico principal, también de la parte anterior, bilateral, pero puede asociarse a meningoencefalitis, ¿no? Papilitis bilateral, ¿no? O un realce en resonancia magnética típico, como lo vamos a ver más adelante. Puede mejorar con corticoides y también con corticoides por vía oral. Bien, este viene a ser el patrón clásico, ¿no? Una hiperintensidad periventricular glial, ¿no? Así, difuso, difuso. Ya, sí, mastas. Ya, entonces no se olviden, esto se llama un realce perivascular radial. Bueno, otra patología viene a ser la neuritis óptica idiopática recurrente. ¿Ya? Esta patología hoy en día se menciona que lo más certero, lo más probable es que sean por enfermedades contra mojo, ¿ya? Es decir, contra el anticuerpo. Anticuerpo contra la oligodendrocito, contra el oligodendrocito. Ya la mielina del oligodendrocito, ¿ya? Entonces, pero, o sea, la literatura previa, en 2019, 2020, pues mencionan que eran de dos tipos, ¿no? Una neuritis óptica aislada, ¿no? Aislada, recurrente, que suele afectar a mujeres, ¿ya? Una pérdida visual moderada, asociadas a enfermedades sistémicas, y también puede afectar y también hay de otro tipo que es una neuritis óptica inflamatoria, recidivante, crónica, ¿no? Igual en mujeres, la afectación, mayoría de estas patologías autoinmunes, como en todas, suele afectar más en mujeres, ¿no? Y esta crónica, pues la pérdida visual suele ser grande. La clínica hay leve dolor, ¿ya? El fondo de ojo puede haber o no edema. En la neuritis óptica, pues estos se menciona que son aisladas, recurrentes, ¿ya? Son ataques espontáneos, aislados, unilaterales o bilaterales, no tan severos. En cambio, la neuritis óptica inflamatoria recidivante crónica, pues estas sí suelen ser recurrentes, unilaterales, bilaterales, progresivas, ¿no? Tienen un carácter más progresivo. Igual el tratamiento en ambos pues suele ser con corticoides. A diferencia que estas neuropatías ópticas aisladas eh, pues suelen tener una recaída después de la suspensión de esteroides, es poco común. No suelen recaer con corticoides, a diferencia de la otra, ¿no? De la recidivante crónica, que sí suelen recaer si es que se suspende los corticoides, por ende necesitan la inmunosupresión de forma crónica. Ahora sí, en forma general, algunas enfermedades sistémicas, ¿no?
típica, el síndrome de Sjögren o síndrome, ¿no? de las glándulas secas, ¿no? Síntomas secos, ¿no? Ya sea sequedad afectación ocular de las glándulas salivales, ¿verdad? Afectan mujeres de mediana edad, tiene una afectación del sistema nervioso en 5%, y de este 5% el 4% es una afectación del nervio, tiene un tercio de recurrencia, está asociado, muchas de estas patologías autoinmunes tienen un overlap, ¿ya? Y al tener un overlap, pues se puede asociar, ¿ya? Pueden convivir ambas patologías autoinmunes, por decir, con el NMO. Es una de las entidades que suele asociarse bastante a enfermedades autoinmunes sistémicas. Y bueno, con corticoides hay mejoría. En realidad va a depender también del tipo de cuadro, ¿no? Si será corticoides o tratamientos un poco más agresivos, ¿no? Ya sea con ciclofosfamida, que es con las manifestaciones neurológicas en enfermedades autoinmunes sistémicas, suele ir bien con su clofosfamida. El lupus eritematoso sistémico también, esto es infrecuente, pero puede llegar a ser grave, ¿no? No pueden llegar a recuperar. El tratamiento es de elección, se menciona que es ciclofosfamida. Si es que hay manifestación neurológica, ciclofosfamida. Y bueno, a la par se puede asociar a las diversas medicaciones que de por sí ya tiene el lupus. La neuritis óptica para neoplásica. ¿Qué cánceres tenemos que tener en cuenta? Los principales, pues el carcinoma de células pequeñas a nivel pulmonar, próstata, renales y el timoma, ¿no? Son patologías que se mencionan en múltiples manifestaciones neurológicas, ¿no? Entonces, estas tampoco no viene a ser la excepción, también hay que tenerlas presentes, ¿ya? La clínica es más subaguda, progresiva, suele no haber dolor y se asocia a otros síntomas, ¿no? Ataxia, nistagmo, polineuropatías, mielitis, ¿no? Que va a depender del contexto del paciente. En algunas enfermedades granulomatosas, ya casi por acabar, encontramos por decir la sarcoidosis, ¿no? Esto suele ser más frecuente en africanos, caribeños, donde el nervio óptico, pues, y su afectación en el sistema nervioso, pues, hablamos más o menos del 10%. Está asociado a otras patologías también del globo ocular y hablamos de uveitis, vitreitis, periflebitis, keratoconjuntivitis, ¿no? Se engloba más patología ocular. La clínica también suele ser más subaguda, unilateral, severa, afecta el campo central. Bueno, dentro de los exámenes auxiliares está la enzima convertidora de angiotensina, ya sea en LCR o también de forma sérica, pero nos orienta, ¿no? Nos orienta en realizar el diagnóstico. Igual vamos a requerir una tomografía para buscar los sarcomas, si es que hay algún granuloma a nivel torácico o en otra región. Gammagrafía, PET scan. Igual requiere inmunosupresión de forma crónica, con corticoides, por ejemplo. Igual, ¿no? Acá se puede observar estas lesiones características de lo que viene a ser el fondo de ojo de un sarcoma. Ya. Y acá, igual, ¿no? Hiperintensidad en el ojo izquierdo. Ya. Por acá en las histologías se observa un aumento de solaridad mononuclear a predominio mononuclear, ¿no? La granulomatosis de Wegener o la meningitis granulomatosa, ya que hoy en día ya se modificó estos términos, viene a afectar también a cualquier grupo etario, ¿ya? 30% tiene una afectación ocular, un tercio de los pacientes tienen una neuropatía periférica, neuropatía craneal, pueden llegar a tener crisis, infartos, oftalmoplegias, ¿ya? Igual, la neuritis óptica suele ser retrovulvar, puede tener una peroneuritis óptica, una pérdida visual grave, y no nos olvidemos de los exámenes auxiliares, ¿no? Siempre no nos olvidemos en el contexto de la patología que sospechemos solicitar estas pruebas. Igual el tratamiento es con corticoides e inmunosupresores. Muchas de estas patologías autoinmunes sistémicas, granulomatosas, ¿no? Son manejadas básicamente por reumatología, ¿no? De ahí la asociación que a veces nosotros podemos tener, ¿no? Con esta especialidad. Y bueno, ya por último, pues acá es un resumen, ¿no? De todos los patrones a nivel de imágenes, por decir, si hay una afectación del nervio óptico anterior, puede originar papilitis. Estas pueden ser idiopáticos, infecciosas, isquémicas, tumorales, autoinmunes también. Si es una afectación del nervio óptico total, ¿ya? De misma forma, nuestro diagnóstico quizás principalmente sea alguna enfermedad inflamatoria amenizante, como vienen a ser estas, pero también hay que tener en cuenta que puede ser infeccioso o hasta isquémica, ¿no? Pero estas isquémicas ya tienen otras pruebas más especiales para que nos orienten al diagnóstico.
La perineuritis óptica también pueden observar acá un realce, ¿no? Perineural. O a veces puede comprometer el tejido adyacente o no. Puede ser infeccioso, desmelinizante, principalmente el MOG, ¿no? El MOG viene a ser una de las patologías que afectan principalmente a nivel perineural. Y bueno, la poliangitis granulomatosa, ¿no? Como viene a ser el WEG, ¿no? Con las características ya mencionadas previamente. Algunos datos para recordar también: esclerosis múltiple, afectación unilateral, ¿ya? MOG suele ser anterior bilateral, ¿ya? Neuromielitis ópticas posterior, ¿ya? Principalmente a nivel del quiasma óptico, un tercio posterior, puede llegar a ser bilateral en algunos casos, ¿ya? Infecciosos, ya bueno, si se asocia por decir a perineuritis, uveitis, ¿verdad? Bueno, el NMO y el esclerosis también pueden llegar a producir atrofia del nervio óptico. Se puede llegar a atrofiar el nervio óptico. Mm. Y también hay algunas etiologías que pueden afectar de forma hereditaria, congénita, ¿no? Más tardías también, tóxicos o metabólicas, originando atrofias en el nervio óptico, que también se pueden visualizar con una ligera hiperintensidad. De ahí la, que la anamnesis también sea muy importante en estos casos. Bueno, y por último, este es un diagrama, ya más o menos este es de un hospital español, del Clínic, que nos orienta cómo debería ser nuestro algoritmo, ¿no? Diagnóstico, muy aparte del que yo les mencioné, ¿no? De la neuritis óptica, inflamatoria, autoinmune, con las infecciosas sistémicas, ¿no? Acá por decírtelo ahora, ¿no? Neuritis óptica. Si tiene una enfermedad neurológica conocida, ya sea como esclerosis, NMO, MOGAN, de frente, corticoides, pues, ¿no? Ahora, otro. Si no sabes exactamente qué podría ser, una neuritis óptica uni o bilateral, ya, igual, exploración neurológica, anamnesis, imágenes, ¿no? Si sospechas, si salta la sospecha de esclerosis múltiple, pues no hacerle punción, igual, corticoides. Ahora, de la otra forma, ¿no? Si es que tú encuentras en la otra forma resonancia, que no es esclerosis múltiple, es bilateral, con extensa afectación del nervio óptico, ¿no? Entonces, ahí deberíamos valorar pedir los anticuerpos, ya sea como el AQP4 y el MO. En otras partes del mundo, países europeos, debido a que cuentan con estas herramientas de forma rutinaria, pues es accesible pedir ambos anticuerpos de forma rutinaria y no tienen problemas. A diferencia de nosotros, ¿no? Que muchas veces los pacientes, en primer lugar, que en nuestra institución no contamos con estas herramientas. Entonces, tenemos que valorar si el paciente lo puede costear de forma particular o no. Algunos lo pueden, otros no, otros te piden que solamente le indiquemos un anticuerpo, por decir. Entonces, son varias cosas que tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, si tiene edema papilar, afectación retrovulvar, ¿no? Si hay respuesta de corticoides, pues pensar en un MOG, por así. Si no hay edema de papila, si la afectación más intracraneal, quiasma, posterior, mala respuesta a corticoides, pensar en AQP4. ¿Ya? Ahora, si tú tienes una neuritis atípica, ¿no? La clásica, con signos sistémicos, los que les mencioné hace un momento, considerar las otras patologías. De ahí que una neuritis óptica hay que estudiarla de forma adecuada, ¿no? Pensar patologías granulomatosas, autoinmunes sistémicas, infecciosas, paraneoplásicas, ¿no? Hasta postvacunales. Y viene a ser acá las neuropatías ópticas inflamatorias recurrentes crónicas como diagnóstico de exclusión. Estas recurrentes crónicas tienen que descartar las otras patologías necesariamente. Entonces, una vez que ya sospechemos acá si es un antimojo o QP4, considerar, ¿no? Ya sea corticoide, plasmaféresis o algunos inmunosupresores más, dependiendo de la severidad del cuadro. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.